Núñez González nos viene a presumir, pues además de muchos datos, este librito en el cual pues formó parte como investigador. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Pues aquí otra cosa más de dinero. Muy bien, felicidades. ¿Qué encontraron? Ya desde hace algún tiempo, desde la elección pasada, veniste en ese entonces con Carlos Puig, le contabas un poco de cómo habían avanzado en esta investigación, cómo se da el mal manejo, sobre todo de dinero en campañas electorales, que mucho no se reporta, ¿no? Mucho queda ahí escondido y al final de cuentas estos topes y demás no se cumplen. Claro, el título del libro es Dinero bajo la mesa porque efectivamente parte de la premisa de que en las elecciones hay mucho dinero que corre por lo oscurito y que no se ve. Y hasta antes de este libro pues teníamos solamente estimados o anécdotas y no teníamos un número más o menos preciso o claro de cuánto dinero corre. Y lo primero es que es monumental la cantidad de dinero que se mueve, porque lo que encontramos es que por cada peso que los candidatos reportan a la autoridad electoral que gastan, en realidad gastan 25 por debajo de la mesa. Eso es una cantidad absolutamente bestial. Algunas cosas ya las vemos porque el INE detecta cuánto dinero nos reportan en algunas cosas que son muy visibles. El INE se ha hecho muy bueno para fiscalizar publicidad que no está declarada. En fin, hay varios hallazgos. Por ejemplo, han puesto hasta contar espectaculares, ¿no? Claro, cuentas espectaculares, spots, van a hacer recorridos para ver pintas en bardas que no están reportadas. Y por ejemplo, pues ahí encuentran algunas cantidades de dinero. En 2018, en las elecciones de senador, por ejemplo, encontraron 79 millones de pesos que no se reportaron. Para la presidencia encontraron 61 millones de pesos que no se reportaron y así van saliendo más cifras. Lo importante es que primero los candidatos le esconden recursos al INE. El INE logra detectar unos cuantos, pero no logran detectar todos. Y esa es la parte más preocupante, porque hay mucho dinero que está corriendo y que permite o que crea las primeras redes y relaciones de corrupción y que no está siendo detectada ni castigada y mucho menos investigada. Tendrían que ser reportados a la autoridad electoral. Así es. Y solo para darte una idea de las dimensiones, de por qué hay topes y no sirven para mucho, en una campaña de gobernador promedio en el país, el tope de gastos de campaña es de 47 millones de pesos promedio. En teoría, que no se podrían pasar de eso. Hay un primer hallazgo que es que los candidatos en promedio reportan que se gastan mucho menos de eso. En promedio dicen que se gastan 22 millones de pesos. Entonces, de entrada, casi la mitad se gastan. Exacto. Entonces resulta que en el papel los candidatos son austeros, ¿no? Porque tienen esta capacidad de gasto, pero en realidad se gastan esto. Ahora, de esos 22 millones de que reportan, lo que nosotros estimamos y encontramos es que en promedio una campaña en realidad cuesta 855 millones de pesos. Eso es en promedio. Hay estados que cuestan mucho más. De gobernador nada más. Solamente de gobernador. Entonces tenemos un fenómeno en el cual hay topes que son muy bajos. Los candidatos pues tienen todos los incentivos para simular, porque tenemos una ley que castiga si rebasas ese tope se puede anular. Entonces esconden la mayor cantidad de dinero que se puede mediante un montón de mecanismos que en el libro pues vamos describiendo, porque pues no hay una sola modalidad, no hay un solo modo operandi, hay muchas estrategias, por supuesto, para conseguir dinero y para financiar estas campañas. Un par de cositas más que quisiera darte. En este libro en particular hay algo que no venía en el reporte anterior, que es nos acercamos con varios operadores que participaron en las campañas de 2018 y literalmente nos entregaron Exceles de cómo reportaban una cierta cantidad al Instituto Electoral y su nómina B o su gasto real. Y documentamos varios casos y se acercan mucho a nuestro promedio de 25-1. Tenemos un caso documentado de un operador que nos enseña cómo gastó 29 veces más de lo que reportaba. Entonces, pues hay muchos fenómenos de esta naturaleza y en el agregado pasa algo muy curioso que te revela que sí hay un fenómeno aquí. Alrededor de las elecciones, el Banco de México mide cuánto dinero hay circulando en la economía y resulta que cuando va a haber elecciones empieza a fluir más recursos en efectivo de manera inexplicable. Tan solo en 2018 hubo 58 mil millones de pesos que empezaron a fluir de manera adicional en la economía solamente por las elecciones. Claro. O sea, lo que mueve una elección, ¿no? Lo que mueve una elección. Entonces, 58 mil millones de pesos es una cantidad bestial. Y el problema es que no tenemos certeza de dónde está viniendo ese dinero. Porque, si bien pues podrían ser muchas cosas empresariales con intereses ahí económicos importantes, pero también podría ser dinero del crimen organizado. Claro, del crimen organizado es una de las fuentes principales. Otra también es del desvío de recursos
recursos públicos. Claro. Hemos identificado que redes de corrupción que se utilizan para desviar recursos públicos, como las empresas fantasma, por ejemplo, al final acaba regresando ese dinero al momento de las elecciones. Entonces, pues eso cierra el círculo, porque entonces los desvíos que suceden día con día, la corrupción que, a pesar de que en el discurso se dice que ha acabado, todavía existe en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales, en los contratos, pues al final regresa a las elecciones, que es el lugar en el que se originan las relaciones al final. Bien, pues habrá que leerlo. María Amparo Casar, Luis Carlos Ugalde, con investigación de Leonardo Núñez González y Jimena Mata Centeno. Es Grijalvo. Así es. Gracias. Y la próxima semana una nueva historia de dónde quedó la bolita, ¿verdad? Gracias.